Estuvimos la semana pasada hablando como tema general responsabilidades de un cristiano y decíamos que ser miembros de la Iglesia de Cristo nos confiere grandes privilegios, grandes bendiciones, pero también nos confiere importantes responsabilidades que por ningún motivo nosotros debemos de eludir o debemos de tomar a la ligera. Decíamos también que una persona responsable es aquella que es consciente de sus obligaciones y que actúa conforme a ellas. Y en ese sentido, los cristianos debemos de ser responsables en toda esfera de nuestra vida y principalmente hacía énfasis yo en lo concerniente a la iglesia. Hablábamos la semana pasada acerca de la responsabilidad en cuanto a la membresía en la iglesia local. Y cada individuo debe ser responsable en este aspecto, ¿verdad? Ser miembro en una congregación, en algún lugar en específico y actuar y comportarse como verdadero miembro de esa iglesia. Ahora vamos a hablar algo, hermanos, que va de la mano y también es muy importante en cuanto a nuestras responsabilidades y tiene que ver con la asistencia. Y hablo particularmente de la asistencia a las reuniones de la iglesia. En Hebreos 10, versículo 25, dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La reunión de la iglesia desde aquellos tiempos, eh, había hermanos que la descuidaban. Había hermanos que se les hacía un hábito o una costumbre el dejar de congregarse, dejar de estar reunido con sus hermanos. Y bueno, la escritura aquí por medio de la escritor a los hebreos nos anima, nos exhorta a que no dejemos estas reuniones, que no dejemos de estar ahí congregados, que no se nos haga un hábito, una costumbre faltar a los servicios. Esto es algo bien importante. La reunión de la iglesia jamás debe de ser vista por ninguno de nosotros como algo gravoso, como algo pesado, tedioso. Por el contrario, estar reunido con la iglesia debe de ser para todos un privilegio, debe de ser visto como una grande bendición. Y en verdad lo es, lo es. Si no nos hemos dado cuenta de esto, hermanos, estamos cegados. La reunión de la iglesia es uno de los más grandes privilegios que tenemos los cristianos en este mundo. La debemos de procurar no por obligación. Entonces estábamos citando, hermanos, este texto, ¿verdad? De Hebreos 10:25. No supe ni dónde, en qué momento dejé de escucharme, pero hacía referencia de que la reunión de la iglesia es muy importante. Y algo que yo quiero enfatizar es que debemos de ser responsables con nuestras reuniones, nuestra asistencia en el servicio de la iglesia local. Decía, esto va de la mano con lo que la semana pasada estuvimos considerando. Siempre, hermanos, en cualquier esfera de la vida, nos unimos, que nos unimos a un grupo o a un equipo, una institución, alguna empresa. Por lo general, siempre procuramos estar activos y ser lo más responsables posibles. Usted en su trabajo lo es, estoy seguro. Si usted asiste a la escuela, usted lo es. En cualquier parte donde nosotros formemos parte de un grupo, procuramos dentro de lo posible siempre ser responsables, ¿verdad? En nuestras obligaciones y deberes. Bueno, al tener membresía en una iglesia local, de la misma manera, ¿cuál será nuestro propósito? ¿Cuál será el fin de estar unidos en una congregación y tener membresía, como enfatizábamos la lección pasada? ¿Qué significa para cada uno de ustedes ser miembro de la iglesia de Cristo, ahí en Dos Hermanas o en la localidad a la que usted pertenezca? Bueno, yo quiero decirle que no se trata simplemente de tener nuestros nombres en una lista de miembros de una congregación, sino que se trata de que participemos activamente en el trabajo de la iglesia. Y yo estoy convencido de que parte fundamental de esa responsabilidad de nuestro trabajo también es nuestra asistencia fiel a los servicios de la iglesia local. ¿Sí? Y esto es bien importante, mis hermanos. La iglesia está compuesta por miembros, hablábamos la lección pasada.
y cada miembro tiene responsabilidad de estar reunidos según corresponda con sus hermanos ahí en esa congregación. Hay muchas bendiciones, hay muchas oportunidades de las cuales nosotros somos partícipes cuando nos congregamos, pero yo quiero hacer énfasis en cómo es importante reunirnos con la iglesia local donde tenemos nuestra membresía. ¿Sí? Y es cierto que algunas veces, por diferentes motivos, tenemos que salir fuera del pueblo, de la ciudad donde nosotros vivimos. A veces nos toca ir a predicar a otros lugares. A veces por cuestión de trabajo tenemos que hacer algún viaje o por cuestión de la escuela. O a veces tenemos que ir a visitar a nuestros familiares, a nuestros padres que viven en otro lugar, viven lejos. A veces necesitamos ir a alguna ciudad en particular a hacer algún trámite legal o simplemente por vacaciones tomamos la decisión de salir fuera de la ciudad. Bueno, cuando eso pase, mis hermanos, debemos de ser responsables y como tal tenemos que avisar donde somos miembros acerca de nuestros planes. Y sobre todo debemos buscar una iglesia fiel donde reunirnos en el lugar a donde viajaremos. A veces hay mucha deficiencia en las iglesias en cuanto a estos pequeños detalles. Tal vez a algunos de ustedes les parecerá algo insignificante que yo esté haciendo énfasis en estas cosas, pero es importante. Esto es responsabilidad. Los cristianos debemos ser ejemplo en este aspecto, en esta virtud. Tenemos que ser responsables en la iglesia donde nosotros nos congregamos y tenemos nuestra membresía. Tristemente, muchos hermanos a veces no tienen ese interés o no tienen esa preocupación de avisar o de notificar cuando van a salir fuera de la ciudad en el día de reunión. Y simplemente se van y no avisan, no envían un mensaje, un anuncio a los hermanos, no son responsables, ¿verdad? Donde son miembros. Y llega el día de reunión y pues todo el mundo se preguntan y los hermanos tal, ¿dónde estarán? Pues no vinieron, ¿sí? ¿Dónde andarán? Aquí muchos de los hermanos son de un pueblo llamado Ojinaga, Ojinaga, Chihuahua, aquí en México. Nosotros vivimos como a 4 horas de la frontera con México. Entonces es muy práctico para muchos de los hermanos a veces ir a Ojinaga porque allá tienen familia, porque allá tienen casas, porque hubo un día festivo en la escuela y pues aprovechan para darse la vuelta para allá. Y hubo un tiempo en que era un éxodo muy seguido y no había ni un anuncio, no había ningún aviso. Y esto es algo importante, hermanos. Y ahí estábamos preguntándonos, bueno, ¿se habrán ido al paraíso? Le llama el hermano Wayne, para muchos es su paraíso. ¿Andarán en Ojinaga? ¿Cuándo regresarán? Pues en realidad no sabemos. No sabemos porque no avisaron nada. Sí son miembros aquí, sí tienen su membresía, tienen su responsabilidad aquí, pero de buenas a primeras simplemente se van y deciden estar reunidos en otra parte en el día del Señor, ¿verdad? Y no notificar a la iglesia local a la que pertenecen. A veces, hermanos, aún más allá de simplemente no avisar, se van y tenían algún trabajo, alguna actividad que iban a hacer y no encargan. El hermano se fue y le tocaba predicar. ¿Y ahora quién va a predicar? O se fue y se fueron y les tocaba la clase de los jóvenes. A la hermana le tocaba la clase de niños. ¿Y quién la va a cubrir? No, pues quién sabe, pues a ver quién puede. Porque no avisan, porque no son responsables, porque simplemente se van sin comunicar, hacen planes para ellos, hacen programas en sus días y no comunican nada a la iglesia. Eso no es ser responsable en la iglesia local. Y aún, hermanos, cuando no tengamos ninguna comisión de enseñar, digamos, no, pues no me toca nada, no voy a predicar, no tengo responsabilidad el domingo de estar haciendo alguna actividad en particular.
de presidir. Igualmente, hermanos, por el simple hecho de ser miembros de una congregación, tenemos la responsabilidad de avisar de nuestros planes, decir, hermanos, saben que voy a salir fuera de la ciudad. Voy a estar, este domingo no voy a estar aquí, voy a estar en tal lugar, en tal ciudad, y allá me voy a reunir con los hermanos. Ahí, por favor, inclúyanos en las oraciones. Si Dios quiere, vamos a regresar para tal fecha y para tal día de reunión ya vamos a estar aquí con ustedes. Miren, qué bien cuando somos responsables así. Y la iglesia nos incluye en sus oraciones y saben, ¿verdad?, que es de nosotros. Y todo bien, todo en armonía. Pero eso es muy, muy importante. No es correcto simplemente ausentarse. Simplemente, hay una expresión en México muy, muy popular, dice, como burro sin mecate, ¿verdad? Es que simplemente agarramos camino así, nada más. No se trata, hermanos, que actuemos así de esa manera. En su trabajo usted no lo hace. Tampoco simplemente se ausenta, se desaparece, no, nunca le comunica a su jefe, nunca pide un permiso. No, sí decimos, porque si no nos despiden. Tenemos que avisar y si no pude ir al trabajo, estuve enfermo, hablo y ¿sabe qué, jefe? No me siento bien, no pude ir hoy, pero mañana, si Dios quiere, si ya estoy bien, ahí estaré. No sé, de alguna manera uno comunica. Eso es ser responsable. Y en la iglesia, hermanos, principalmente, a veces pensamos que en todas partes debemos ser responsables, en la iglesia no. Ahí no es tan importante, no es tan necesario. Dios sabe que estoy bien y que andamos haciendo bien las cosas. No, hermanos, no es así. Por otro lado, cuando no hay una causa, mis hermanos, realmente importante, debemos considerar seriamente que nuestro lugar, el día de reunión, es donde tenemos nuestra membresía. Ahí es donde debemos estar nosotros. Si es el día y la hora en que la congregación se reúne, donde yo soy miembro, yo debo de estar allí, ¿sí? Porque ahí es donde está mi responsabilidad. Yo no sé en el caso de los que están presentes ahorita, escuchando este estudio. En México, donde yo me reunía antes de estar aquí en Odessa, ahí en la ciudad había aproximadamente unas 7 congregaciones Mucho, fieles. hermano. Mande, hermano. Se corta mucho. Yo no sé ¿O si se corta? es usted o soy yo. No sé, hermano. Sinceramente no sé. Eres tú, mi hermano. Ok. Bueno, decía, hermanos, que allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en México, de donde yo vengo, tenemos aquí en Odessa casi 7 años. Pero allá en Matamoros había 7 congregaciones fieles ahí en la ciudad. Y de buen número las iglesias. Y nos conocíamos y todas las iglesias teníamos muy buena relación, muy buena armonía, ¿verdad? Aquí en Odessa, pues tenemos otros hermanos que se reúnen para el oeste de la ciudad y la congregación de hermanos americanos de Crescent Park. Y, y bueno, a veces se hace muy fácil, hermano, esto que estoy mencionando aquí, pues ahora me voy a reunir con los hermanos allá del West. No, ahora me voy a reunir con los hermanos allá de Crescent Park. Ahora me voy a reunir con los hermanos allá de la colonia Rodríguez, o etcétera, ¿verdad? Y se nos hace muy fácil decir, no, ahora, ¿verdad? No me voy a reunir aquí, me voy a reunir en otra parte. Pero ¿dónde está la autoridad para actuar así, de esa manera? Repito, si es el día y es la hora en que la congregación se reúne, yo debo de estar allí congregado con la iglesia local porque yo ahí soy miembro, ahí tengo mi responsabilidad. Amamos a nuestros hermanos en otras congregaciones, eso no se niega, los amamos muchísimo, pero si tenemos los mismos horarios de reunión, ¿dónde debemos de estar? Si nosotros aquí en la congregación donde yo me reúno, la congregación de Mabel y Myers, nos reunimos a las 10 de la mañana los domingos
Y los hermanos allá del West Side también se reúnen a las 10 de la mañana los domingos. ¿Dónde debo de estar yo congregado? Bueno, donde yo tengo mi responsabilidad. Claro que sí. Y a veces hay hermanos que se les hace difícil entender esto. No, pues son hermanos también y yo donde yo quiera me puedo reunir. No, no es así, ¿verdad? Nosotros estuvimos algún tiempo transmitiendo los servicios de la iglesia en línea, y hace poco los ancianos tomaron la decisión de dejar de transmitir, porque nos dimos cuenta que hermanos en otros lugares, pudiendo estar reunidos con la iglesia local donde ellos son miembros y tenían servicios, tenían reuniones, ¿verdad? Y pudiendo estar congregados, ¿saben qué? No se reunían y se quedaban en casa y decían, como quiera, los hermanos de Odessa transmiten el servicio, yo me reúno con los hermanos de Odessa online, ¿verdad? Y entonces ahí estaban en su casa y nada más ponían el teléfono y ya se conectaban y ya. Cuando tenían reuniones físicas, ¿verdad? Ahí estaban los hermanos en sus servicios, pero no estaban siendo responsables, ¿verdad? Y se les hacía muy fácil simplemente conectarse. Y hoy en día hay muchas iglesias locales que transmiten sus servicios a través del internet, diferentes plataformas. Y tristemente hay hermanos que en vez de cumplir con su responsabilidad y estar congregados con la iglesia donde ellos tienen su membresía, dicen, me conecto. Y si esta iglesia no pone el servicio, acá está otra iglesia que sí transmiten. Pues me reúno con aquellos, ¿verdad? Pero eso no es ser responsables, hermanos, en la iglesia local. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25, dice la escritura, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Dice, y se congregaron allí en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo y Bernabé, mis hermanos, ellos fueron miembros de la iglesia en Antioquía. Allí estuvieron por algún tiempo reuniéndose, congregándose con los hermanos allí en ese lugar. Y allí eran maestros, eran profetas juntamente con otros. Y ahí Pablo y Bernabé estuvieron predicando el evangelio, estuvieron confirmando a los hermanos, estuvieron trabajando y activos juntamente con la iglesia. El punto es, hermanos, el sentido de responsabilidad y de compromiso que ellos tuvieron mientras fueron miembros de la iglesia local en Antioquía. Dice, se congregaron allí, todo un año con la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 18, dice Pablo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Esta frase es muy importante. Os reunís. No, eso no es una mera reunión social, no es algo de convivencia simplemente. Ellos se reunían como iglesia. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. En Corinto, hermanos, había muchos problemas y muchas cosas que Pablo en su primera carta les amonesta duramente. Pero el punto es que los hermanos se reunían como iglesia. ¿Sí? Ellos, como individuos, como cristianos en esa localidad, ellos eran los que conformaban la iglesia local. Tenían que arreglar esos problemas, esas divisiones, diferencias que había entre ellos. Pero el punto es, mis hermanos, que ellos se juntaban, ¿verdad? Estaban allí todos congregados para llevar a cabo una reunión de la iglesia. La iglesia, hermanos, la iglesia local establece un horario en el cual se estará reuniendo para adorar a Dios. En la gran mayoría de las iglesias de Cristo que yo conozco y donde he tenido la oportunidad de estar, casi por lo general en todas tienen un rótulo allá afuera del lugar de reunión.
Y ese rótulo dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo. No sé ustedes allá en España o en donde los hermanos que nos están acompañando en los diferentes lugares, pero casi estoy seguro que ustedes tienen el mismo rótulo. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y luego en la parte de abajo normalmente tiene horarios de reunión. Domingo 10 de la mañana, 5 de la tarde, miércoles 7 de la tarde o por según, ¿verdad? Cada iglesia local. Pero por lo general esa información casi en toda congregación ahí está para conocimiento de todo el público. Bueno, como parte de esa congregación, cada uno de los que lo conforman debe de ser responsable. Y si ahí se está anunciando al público en general, aquí se reúne la iglesia de Cristo, pues ahí debe de estar reunida la iglesia de Cristo, ¿verdad? En esos días que se especifican y en esos horarios. Eso es responsabilidad. Primero en los Corintios, en el capítulo 14, versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís. ¿Sí? Y todo el contexto de este capítulo, Pablo les está corrigiendo algunas cosas que se hacían mal en las reuniones que ellos tenían, las reuniones de la iglesia. Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Sí? Los hermanos se reunían, estaban juntos y todas las cosas que ellos hacían en la reunión eran para edificación o deberían de hacerse para edificación, cosa que no estaba sucediendo muy bien porque había mucho desorden en cuanto al uso de los dones y el tomar la palabra ahí en la iglesia, pero Pablo les exhorta a que cada cosa que se haga tiene que ser hecha de manera tal que se produzca la edificación de la iglesia. Así que los hermanos ahí en la reunión estaban juntos, orando, cantando, edificándose. En el verso 15 dice que pues, todo el contexto habla de lo mismo, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las oraciones, los cantos formaban parte del servicio de la iglesia. Y dice también la escritura en el versículo 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues sí es lo que iban a pensar, ¿verdad? Con tanto desorden que había en la iglesia. Pero el punto es, y es mi énfasis, que toda la iglesia se reunía en un solo lugar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo es lo que les está diciendo y realmente así sucedía, en un solo lugar. ¿Dónde? ¿Cuál es ese lugar? ¿Verdad? Bueno, pues ahí donde ellos eran miembros, ahí donde la iglesia en Corinto, ¿verdad? Eh, Se reunían, se juntaban, ¿verdad? A veces las iglesias muchas veces se reunieron en casas, en aposentos o aún allí en Jerusalén, en los atrios del templo, allí se reunían, según, ¿verdad? Hubiera la posibilidad. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7, dice la escritura, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Los discípulos hermanos de Troas, aquí está hablando particularmente de esta iglesia, se reunían, dice aquí, para partir el pan. Y no está hablando de la comida ordinaria. Pablo no se iba a esperar hasta el primer día de la semana para la comida ordinaria, ¿verdad? Que normalmente nosotros acostumbramos en casa. No era eso. Y Pablo ya había escrito, ¿verdad? En sus cartas de que los hermanos no deberían hacer en la iglesia, ¿verdad? Esta clase de comidas, que tenían casas donde comer y beber. Pablo no está hablando aquí, hermanos, de la comida ordinaria, más bien, hermanos, de la cena del Señor. Los discípulos se reunían
para conmemorar la muerte de Cristo a través de la Santa Cena. Y es que como iglesia local, hermanos, tenemos un compromiso todos de estar reunidos, de estar juntos, de adorar a Dios, de participar de esta comunión a través de la Santa Cena, con el cuerpo, con la sangre de Cristo. Tenemos responsabilidad de ofrendar cada primer día de la semana según hayamos prosperado. Son cosas bien importantes que solamente se pueden llevar a cabo en la reunión de la iglesia el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí reunidos y ser responsables en ello. El apóstol Pablo, él viajó mucho para predicar el evangelio y él se reunía con los hermanos, como en este caso, ¿verdad? Él llegó allá a Troas y esperó el primer día de la semana para reunirse. Sin embargo, cuando tenía la intención de permanecer por algún tiempo en algún área específica, pues él se reunía con la iglesia local y se congregaba con ellos. Ahí tomó el pan, Pablo, y el día de reunión, pues ahí estaba él predicándoles la palabra. Hermanos, ¿dónde está la autoridad o el ejemplo o la inferencia para que alguien, siendo miembro de una iglesia local, asista regularmente a los servicios de otra congregación? ¿Dónde está? ¿Dónde la autoridad, hermanos, para que descuidemos la asistencia a los servicios de la iglesia a la que pertenecemos nosotros? No podemos hacer esto. Como digo, no es que sea pecado visitar hermanos en otros lugares, claro que sí podemos hacerlo, nada más todo en orden, ¿verdad? Y con un plan simplemente y notificando nuestros planes a la iglesia, pero no se trata nada más de decir, no, este domingo me voy a reunir en otra parte, ¿verdad? Y nada más porque sí, ¿verdad? No debemos hacer tal cosa. Hermanos, si está bien que alguien acostumbre, ¿verdad? Simplemente a hacer esto que estoy diciendo de a la hora que él quiera irse a otra parte a reunir. Si todos adoptáramos la misma actitud, imagínense qué sería de la iglesia local. Porque si está bien que un hermano actúe así o una familia actúe así, pues entonces está bien que todos hagamos lo mismo. ¿Sí? Porque si él puede, pues yo también puedo. Y si todos podemos, imagínense qué caos, qué desorden, qué irresponsabilidad. Si alguien tiene el derecho, ¿verdad? Pues todos tenemos el derecho. Pero siendo así, hermanos, ¿cómo podría funcionar la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos saber a quién esperar para estar presente en las reuniones? ¿Qué seguridad tendríamos de que habría asistencia el domingo si nadie necesita ser responsable ahí en la iglesia? Cada quien, pues, que elija a dónde irse a reunir. ¿O quién pudiera ser, hermano, responsable de dirigir cantos, oraciones o predicación? ¿O cómo hacer planes de benevolencia o de sostenimiento a predicadores fieles si no estamos en la iglesia local para ofrendar? ¿Cómo llevar a cabo la obra si no hay necesidad de ser responsables donde somos miembros? Esto sería prácticamente imposible. No se podría. Por supuesto, hermanos, que se requiere responsabilidad. La asistencia es parte de nuestra responsabilidad. Si todos y cada uno hemos aceptado la responsabilidad de ser reconocidos como miembros de una congregación, entonces asistamos fielmente a cada una de las reuniones de la iglesia. Como digo, habrá necesidad por diferentes motivos, como los que he mencionado, de en ocasiones tener que estar ausentes de la reunión y tener que estar en otro pueblo, en otra ciudad y tener que reunirme en otro lado. Está bien, se entiende y no es pecado, por supuesto que no. Nada más acuérdense, debemos de ser responsables. También, hermanos, al hablar de la asistencia, tenemos que reconocer que en ella se nos brindan muchas oportunidades para trabajar, muchas. Las reuniones de la iglesia son unas de las principales oportunidades para que los miembros cumplan
con su deber de servir en el trabajo, en la iglesia. Por eso es común ver en el Nuevo Testamento a los cristianos juntos en las reuniones, adorando y trabajando. En la reunión, hermanos, podemos beneficiarnos, por ejemplo, del aprendizaje de la palabra de Dios. Podemos beneficiarnos también al compartir en la enseñanza y en la amonestación hacia la iglesia. O en la reunión podemos estar reunidos para elevar nuestra adoración y para tener también comunión unos con otros y comunión con Dios. En la reunión de la iglesia también nos enteramos del trabajo que es necesario hacer y en la cual podemos nosotros participar. Algo que es muy común y casi estoy seguro que donde ustedes son miembros también se hace esto, es tener un espacio para los anuncios o para los avisos. Se hace de diferentes maneras. Hay congregaciones donde a la entrada tienen un cuaderno y los miembros van llegando y si tienen alguna petición ahí la escriben. Algún anuncio que dar a la iglesia, alguna necesidad por la cual hay que orar y se escribe en ese cuaderno y ya el hermano que preside el servicio después da lectura a esos anuncios. En otros lugares los hermanos tienen papelitos que llenan, ¿verdad? Con la información, el aviso, y luego el hermano que preside lee esos anuncios. En otros casos nosotros tenemos un boletín, tenemos un hermano responsable de llenarlo y los hermanos que tienen algún anuncio se envía a ese hermano y se imprime, ¿verdad? Cada domingo al llegar a la reunión de la iglesia, ahí están los boletines, cada quien toma el suyo y ahí está toda la información, ¿verdad? De las necesidades, de las situaciones, de las peticiones, ¿verdad? Que es necesario que sepamos y por las cuales muchas veces necesitamos orar. Y casi en todas partes, hermanos, tenemos este sistema, ¿verdad? De anunciar esta clase de cosas. Los anuncios proporcionan a los miembros oportunidades para servir. Y es que los anuncios nos dicen prácticamente, hermanos, lo que está sucediendo en la iglesia. Los anuncios nos dicen lo que está sucediendo en la vida de cada uno de los miembros. A veces hay hermanos enfermos. ¿Y dónde nos enteramos? Ahí en la reunión, en los anuncios. A veces hay hermanos en el hospital. Hay hermanos con problemas familiares. Hay hermanos que están sufriendo alguna pérdida. Hay hermanos con necesidades financieras. Hermanos que a lo mejor han hecho arreglos, se han reconciliado con Dios. Hermanos que están pasando por alguna situación de desánimo espiritual. Y hay que orar, por supuesto, pero también hay que aprender a servir en cada uno de esos casos de necesidad. Además, hermanos, de los anuncios, ¿verdad? Tan importantes, en la reunión de la iglesia también podemos nosotros platicar con los hermanos, ya sea antes o después de los servicios, y en esas charlas también podemos encontrar oportunidades para servir, ¿sí? Siempre en la iglesia, cuando estamos ahí con los hermanos de una o de otra manera, nos damos cuenta, nos enteramos, ¿verdad? Ya sea de lo que se dice públicamente ahí en la reunión o ya sea en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas con los hermanos, ya sea antes o después del servicio de la iglesia. A veces hay cosas que simplemente no se anuncian, pero ya en el acercamiento con los hermanos podemos darnos cuenta de que hay ciertas necesidades. Y allí está la oportunidad para trabajar. Allí está la oportunidad para hacer algo, para servir, para ser útiles en la obra de Dios. De allí, hermanos, que es muy importante también, al considerar todo lo que conlleva la asistencia, el llegar temprano a las reuniones. Muchos hermanos tienen la costumbre de llegar tarde, de llegar ya cuando empezó el servicio, de llegar ya cuando está la predicación o están los cantos. Y eso no es correcto, eso no es ser responsable. Debemos llegar temprano, debemos de saludar a los hermanos. La Escritura nos manda saludarnos los unos a los otros. Debemos procurar platicar con los hermanos. Y de la misma manera, al salir de la reunión, no salir corriendo y vámonos a nuestro coche y a la casa sin saludar. A veces todavía ni se termina bien la reunión y ya algunos hermanos empiezan a salir y al carro y vámonos. No, eso no es, hermanos,
no es lo ideal. Tenemos que procurar platicar, ¿verdad? Con los hermanos, darnos cuenta de las problemáticas, de las situaciones, de las necesidades. Y todo eso a veces sale solamente en las conversaciones. Igualmente, hermanos, es importante platicar con diferentes hermanos y no siempre con los mismos. A veces hacemos nuestro grupito y hay otros que son de alguna manera relegados. Tenemos que expresar interés por todos, conocer las necesidades de todos, pensar en qué manera podemos servir. ¿Verdad? Hay hermanos que son muy carismáticos, muy simpáticos, hermanos que tienen muy buena plática y nos gusta a veces acercarnos con ellos, pero aquel hermano, aquella hermanita que es más serio, que está ya más alejadito, pues a veces son los que más necesitan y tenemos que procurarlos a ellos también. ¿Y qué decir a los visitantes? Bueno, pues también con ellos. Casi en todas las reuniones de la iglesia, hermano, al menos nosotros afortunadamente tenemos visitantes y yo creo que la mayoría de ustedes también. Y qué bueno, gracias a Dios por ello, pero también hay que acercarnos, hay que conocerlos, hay que inspirarles confianza, hay que animarlos y a veces solamente es posible, hermanos, dedicando un poquito de tiempo y entablando un diálogo, una plática con tales personas. A veces ahí, hasta que uno les brinda esa confianza y se expresa y platicamos, es cuando esas personas sacan sus preguntas, sus inquietudes. A veces no dicen nada y están y tienen dudas, pero no dicen nada porque no hay quien se acerque a platicar, no hay quien les brinde esa confianza. Pero una vez que ya se hace, a veces ahí es donde, ¿verdad? Se presta para que pueda haber ya un mejor diálogo, una mejor comprensión de la enseñanza, de la lección, de lo que se hace en la reunión, de sus inquietudes en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y es muy bueno. Necesitamos hacerlo así. A veces ahí es cuando se da la oportunidad de visitarle a su casa o de tener un estudio ya más formal con tal persona. Pero se requiere, mis hermanos, se requiere, otra vez, ser responsables en la asistencia donde uno es miembro, ser responsables en llegar temprano, ¿verdad? Ser responsables en saludar, ser responsables en platicar con los hermanos. Todo esto es parte de la reunión, ¿verdad? En tratar de empaparse, ¿verdad? En la vida de la iglesia y en las necesidades que hay para tratar de apoyar, de participar, de servir, de trabajar en algunas de las muchas cosas de las cuales nos enteramos en la reunión. El hermano que quiera trabajar necesita saber qué trabajos hay para hacer. Y esta información en la mayoría de las veces la podemos conocer particularmente cuando estamos reunidos, ¿verdad? Las asambleas son una de las formas principales en que la iglesia no solamente capacita a los miembros para que se edifiquen, pero sino también es una de las principales formas en que podemos nosotros ser de utilidad y de bendición para nuestros hermanos y para todas las personas que estén ahí en la reunión. Así que, hermanos, esta reunión, ¿verdad? Es muy importante por todas las cosas que nos brinda para poder trabajar. A veces hay quienes, pues, como decía ahorita, acostumbran malamente llegar tarde y se pierden la oportunidad de saludar, ¿verdad? Se pierden la oportunidad de platicar, se pierden la oportunidad de participar en el servicio, se pierden la oportunidad de a lo mejor haber estado en la primera oración o ya se perdió un himno porque no llegó, nada más alcanzó, ¿verdad? Ya el último himno, o a veces ya llegó a media predicación o cosas por el estilo, se pierden de privilegios y bendiciones tan importantes que encontramos en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces se pierden la oportunidad de escuchar los anuncios que se dan. A veces hay quienes al decir amén, ¿verdad? En la última oración se van inmediatamente y también se pierden la oportunidad de platicar con otros miembros o de platicar con los visitantes. Y como resultado, hermanos, pues
para tales hermanos será mucho más difícil involucrarse en el trabajo o involucrarse en las necesidades que la iglesia tiene, ¿verdad? Porque pues no se da cuenta realmente. ¿Y qué con aquellos que frecuentemente están faltando? No digamos que llegan tarde, que faltan a los servicios y que se pierden por completo la reunión de la iglesia. ¿Esos hermanos estarán cooperando en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Estarán buscando oportunidades para servir? La verdad es que no. Al menos no demuestran ese interés. En la mayoría de los casos no resulta, hermanos, que esos hermanos realmente tengan muchos deseos de trabajar o de servir. Por lo general se pierden la oportunidad de ser enseñados, se pierden la oportunidad de edificar a otros, se pierden la oportunidad de adorar correctamente a Dios, se pierden los anuncios sobre las necesidades de otros miembros y con ellos valiosa información para poder servir. Si realmente nosotros anhelamos ser cristianos diligentes, activos, cristianos buenos, entonces, hermanos, ¿será normal que descuidemos estas oportunidades en la iglesia? ¿Será normal que descuidemos los servicios? No, por supuesto que no. Si realmente queremos ser buenos cristianos, diligentes, activos, buenos administradores de los dones y talentos que Dios nos ha dado, parte primordial es la responsabilidad en la reunión de la iglesia. Si algún hermano no está lo suficientemente interesado para ser responsable a los servicios de la iglesia, ¿realmente lo estará para trabajar? ¿Lo estará para ser activo cuando no es día de reunión? Digamos, todo el resto de la semana. ¿Habrá hermanos que sean descuidados a los servicios de la iglesia, pero que sean bien activos y bien diligentes en el servir? Hermanos, normalmente si una cosa se descuida, la otra también se descuida. Hermanos que no son responsables con la asistencia y la reunión, hermanos, por lo general no lo son para el trabajo que también corresponde hacer entre semana. Sin embargo, mis hermanos, esto es algo digno de considerar para cada uno de nosotros. Normalmente, hermanos, cada iglesia local tiene sus desafíos, tiene sus detalles con los cuales batalla, lucha, pero en muchas congregaciones en general a veces se tienen problemitas, ¿verdad? Por cuestión de la irresponsabilidad de los miembros en cuestión de las reuniones. Otra cosa, hermanos, también así rápidamente. El negligente, el cristiano negligente para asistir muchas veces no se siente parte del grupo. A veces hay iglesias donde los hermanos son muy amables, son sociales, son atentos, pero aún así, a pesar de eso, hay quienes se quejan de que nadie los procura. Hermanos que no se sienten parte del grupo, que no se sienten incluidos. Hermanos que de alguna manera dicen esto a manera de crítica para los demás. Sin embargo, en la gran mayoría de las veces, quienes hacen estos reclamos son hermanos que faltan mucho a los servicios, hermanos que faltan a las clases bíblicas, hermanos que no se esfuerzan para participar en el trabajo, que no buscan oportunidades para servir, que no platican con los hermanos, que no conviven, que no hacen amistades. Hermanos que cuando se les invita a participar en algo, por lo general rechazan la invitación. No pueden, andan muy ocupados, tienen otros quehaceres. Si hermanos, un empleado va 2 días a su trabajo y falta 3, ¿se sentirá parte del grupo? O si un estudiante va de vez en cuando a la escuela, ¿se sentirá parte del grupo? La realidad es que no. Quienes faltan frecuentemente a los servicios de la iglesia no se sentirán parte del grupo porque no están participando, porque no están sirviendo a otros y porque no están teniendo el compañerismo como se debiera. Cuando estamos comprometidos con la unidad, sin lugar a dudas,
Vamos a querer tener comunión en el trabajo con la iglesia local. Vamos a querer aprovechar todas las oportunidades para servir. Vamos a utilizar nuestras habilidades para ayudar a otros. Fallar en esto, mis hermanos, es fallar a nuestro servicio fiel a Dios. La membresía en la iglesia local es buena. Es algo que necesitamos procurar. Así como Pablo lo hizo y él siempre demostró ser un cristiano responsable. Pero una vez miembros en una congregación, hermanos, debemos nosotros asistir con responsabilidad y buscar de una u otra manera la forma de involucrarnos en el servicio y ser útiles en la obra del Señor. Si usted ya es miembro en una iglesia, en una congregación, excelente, pero demuestre, ¿verdad?, su responsabilidad en todo aspecto. Y este aspecto es el más básico, hermanos, es lo más elemental, ¿sí? De todas nuestras responsabilidades cristianas, de las cosas más sencillas y que no debiera de ser nada gravoso, él simplemente está reunidos con la iglesia cuando es día de reunión. Definitivamente, hermanos, son muchos los beneficios, muchas las bendiciones. Además de todo lo que he mencionado en esta lección, en la reunión de la iglesia, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, recibimos mucha edificación, damos un buen ejemplo siempre a los que nos rodean, a los visitantes, a los hermanos más nuevos. Pero sobre todo, hermanos, en las reuniones de la iglesia nos preparamos para ir al cielo. ¿Sí? Tal vez hay muchas cosas que no sabemos del cielo, pero lo que sí sabemos es que una de las principales actividades allá será el servir a Dios y el adorarle. Hay muchos textos que pudiéramos citar al respecto, pero usted los conoce. Si hay una cosa en este mundo que se parece mucho al cielo, son nuestras reuniones de la iglesia. Aunque en el cielo, hermanos, podemos decir, pues será una escala más gloriosa y más perfecta. Por eso, cuando asistimos a los servicios de la iglesia para adorar a Dios, realmente lo que estamos haciendo es prepararnos para lo que será la eternidad en el cielo. Realmente demostramos que disfrutamos y que gozamos haciendo esto cuando diligentemente estamos allí reunidos, congregados. Una buena pregunta para todos nosotros debe de ser, ¿estaremos capacitados para disfrutar el cielo? ¿Puede alguien en este mundo renegar o lamentarse de que tiene que estar reunido con la iglesia y pensar que va a disfrutar del cielo adorando allá eternamente? Hermanos, si nuestro interés y nuestra devoción a Dios no es lo suficientemente fuerte como para llevarnos con una buena actitud a las reuniones de la iglesia, ¿esa devoción será lo suficientemente grande como para llevarnos al cielo? Hermanos, no, por supuesto que no, claro que no. Y si no disfrutamos, hermanos, las reuniones, si no es algo que veamos como un privilegio, como la mayor de las bendiciones, si no es algo que gocemos en esta vida, hermanos, el cielo no es para nosotros. No lo es. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, si le apreciamos, también igualmente debemos de amar y apreciar las oportunidades para estar reunidos y para servirles. Así debemos de verlo, mis hermanos, y ojalá que la actitud de cada uno de los que estamos aquí en este estudio sea la mejor y que siempre seamos responsables en todo aspecto de la vida cristiana y en este ámbito en particular de nuestra responsabilidad en la reunión de la iglesia, que también de la misma manera lo sea. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga mucho.